Bien, buenas tardes a los alumnos que ya están conectados a la fase 2 de nuestro primer bloque, del bloque número 1. Vamos entonces a iniciar esta fase número 2, esperando que todos los que participaron en la primera fase, pues de igual manera lo hagan en esta. Vamos entonces, como les repito, a iniciar nuestra fase número 2 de nuestro bloque número 1, esperando que enciendan por favor sus cámaras, encender sus cámaras. Vamos también a tomar la respectiva captura de su participación. Voy a pedirle a Gabriel, a Julio, a Alberto Lorenzo, al profe Juan Luis, para que enciendan su cámara. Gracias a Patti, a Brenda, también a señor Mónica, a Jennifer Ordóñez, a José Gabriel. Me da gusto saludarlo, José Gabriel. Me alegra verlo muy bien. Excelente. Mirta Elizabeth Macalo, Neida Cosiguá. Y vamos entonces, excelente. Vamos entonces a iniciar nuestra fase número 2. Me alegra mucho que estén bastante animados. Gracias, profe Juan Luis, que ya también está presente esta tarde. Vamos a tomar la respectiva captura y luego pues nos vamos a quedar ya con nuestra agenda de la fase número 2, esperando que ustedes se sientan también cómodos. Recuerden que es escuela de vacaciones de junio 2021. Tenemos que tener pequeños recesos a manera de que el estudiante también no se canse, porque es bastante cansado permanecer conectados y lo que queremos es aprovechar al máximo su participación en estas clases virtuales de la Escuela de Vacaciones junio 2021. Vamos entonces sí a agradecerles, ya pueden apagar su cámara. Vamos a iniciar con un video académico muy interesante. Lo están viendo ahorita que estamos regresando de receso. Sobre nuestro curso Desarrollo Histórico de la Educación en Guatemala, pero este video está relacionado con nuestro tema, con el tema
de la fase número 1. Vamos a continuar siempre con una secuencia de este tema en esta fase 2. Y vamos a presenciar entonces un video muy interesante. Solo que previo a ver este video, voy a pedirles de favor que registren su asistencia como lo hicieron en la fase número 1. Van a registrar su asistencia en el chat de la plataforma. Y luego pues pasaremos a nuestro siguiente punto de agenda, que es la presentación del video acerca de la civilización maya. Entonces, por favor, pido de que los que ya están conectados estar atentos para poder presenciar este video muy interesante acerca de nuestra civilización maya. Vamos entonces ahora sí a pedirles por favor tenemos ya en pantalla, vamos a presenciar entonces nuestro video, que es un video, como les repito, que es muy interesante y que tiene relación con el primer tema, pero solo lo vamos a tratar de relacionar con la temática que analizamos en la fase número 1. Vamos entonces a ponernos, por favor, en sintonía para poder presenciar este video. Ya participamos en la dinámica, reconociendo mi historia. Ahora vamos a la fase 2, video académico, la civilización maya. Ustedes pueden ver el link ya en la diapositiva. Muy bien, les voy a hacer llegar el link para que ustedes también puedan participar en la presentación de este video. Un video sumamente interesante. Recuérdense que es la base de nuestra cultura y por lo tanto, pues, tenemos que conocer acerca de nuestra cultura. Como bien lo dice una frase, nadie ama lo que no conoce. Entonces, conociendo nuestros orígenes, conociendo la base de nuestra cultura, que es la civilización maya, pues espero que en ustedes haya la civilización maya. La cultura maya se desarrolló en un territorio que abarca parte del actual México, Guatemala, parte de Honduras y Belice. Esta cultura hace su aparición en el 1000 a.C. aproximadamente hasta el 1500 después de Cristo, siendo su mayor apogeo entre el siglo V y el siglo IX. ¿Cómo era su organización política, social y económica? Los mayas estaban divididos en ciudades-estados. Esto hacía que se encontraran en constantes conflictos internos a fin de establecer la hegemonía por sobre los demás. Estaban regidos bajo una teocracia, por lo que el gobernante tenía funciones civiles, militares y religiosos. Ellos poseían una estructura social bien definida, donde a la cabeza estaba la nobleza, el sacerdocio, seguido del pueblo y finalizando en los esclavos. Su principal actividad económica era la agricultura. Cultivaban especialmente el maíz, que era la base de la dieta maya. Para ello, utilizaban el sistema llamado milpa, que consistía en el derribo de árboles, quemarlo junto a la maleza, para luego sembrar el grano y rotar los sitios de cultivo cada cierto año.
Los mayas tenían gran cantidad de dioses, es decir, eran politeístas. Con el propósito de congraciarse con los dioses, los sacerdotes ofrecían ceremonias o pequeños sacrificios que, en un principio, consistían en alimentos o pequeños ornamentos, para luego introducir los sacrificios humanos. En el aspecto cultural, los mayas nos dejaron como legado avances en dos ciencias intelectuales muy importantes, la astronomía y las matemáticas. En base a las observaciones directas de la posición de los astros y la sucesión de los días y las noches, crearon el calendario solar con una duración de 365 días, casi con una precisión como los calendarios de la actualidad, pero tomando en cuenta que tenemos instrumentos de última tecnología para determinar esa exactitud. En la matemática, a partir de la concepción de un sistema numérico vigesimal, basado en signos tan simples como puntos y barras, los mayas tuvieron la capacidad de calcular los ciclos astronómicos y temporales, y utilizaron estos signos como herramientas para administrar sus bienes materiales de forma óptima. La trascendencia de la ciencia matemática de los mayas radica en la creación del cero, concepto que permaneció como una incógnita para otras culturas por varios siglos, por lo que sin duda los matemáticos mayas encabezaron el desarrollo intelectual de las culturas prehispánicas de Mesoamérica en el terreno de las ciencias exactas. Otro logro importante de esta cultura es el de haber desarrollado la escritura. Posee literatura que contiene textos que hablan de cronología, astronomía y cuestiones religiosas. Tales libros son el Popol Vuh y el Krilam Balam. También lograron un notable desarrollo en el campo arquitectónico. Esto se puede presenciar por la perfección y majestuosidad de las ciudades y templos. Entre ellos sobresalen Tikal, Palenque, Chichén Itzá y Copán. Para adornar esas ciudades, desarrollaron la escultura y la pintura, que en su gran mayoría tenían carácter religioso, a fin de exaltar la divinidad de los dioses. Muy bien. Presenciamos este video acerca de los mayas. El link pues se los compartiré para que ustedes también puedan verlo nuevamente cuando así pues lo deseen. Va a aparecer en etiqueta recursos para que ustedes lo puedan ver, ¿verdad? Y es más, ya quien quiera verlo en este momento pues ya aparece en plataforma para que ustedes puedan verlo de nuevo. Bien, entonces ahora sí, después de ver el video acerca de la civilización maya, la importancia del cero como un número que no era conocido por ninguna otra civilización, sino que fue la civilización maya quien descubrió este símbolo en matemática que es de gran importancia. Vamos entonces ahora sí a pasar a una actividad muy importante como lo es una lluvia de ideas acerca de este video. Así que quiero escuchar qué opinión les merece lo que presenciamos hace un momento. Bien, les escucho. Muy bien, quiero escuchar. Ahora sí, vamos a una lluvia de ideas. Sí, dígame. Ahí se dice que los mayas vivían o estaban organizados en ciudades-estados. Sí, muy bien. Ciudades-estado. Sí. Exacto. Sí. Muy bien. ¿Y qué clases sociales estaban bien definidas en esta cultura? En este caso estaba la nobleza, dice. Sí, muy bien. Están hasta arriba. Sí. Y de ahí pues ya no me acuerdo bien. Pero ellos son los que estaban hasta arriba, la nobleza.
Eran uno de los... Sí, una la nobleza estructura de era los mayas. eran los que estaban en primer lugar. Y después, Exacto. ¿quiénes seguían? ¿Qué otra clase era de suma importancia? Alguien que haya también puesto atención en Católicos. quiénes estaban. También estaba el pueblo, recuérdense que, y estaban también los esclavos, ¿verdad? Que era la última clase social. Bien. Los sacerdotes, Los licenciada. sacerdotes, muy bien, así es, los sacerdotes. ¿Alguien más que quiera aportar algo en relación a la cultura maya? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Según el video, pues logré captar que me falla un poco el interés de la cultura maya, pues nos dejaron dos ciencias bastante exactas, que es la matemática y creo que es la astronomía. Muy bien, la matemática y la astronomía. Y también, pues, con relación a ellos, pues, tenían una cultura de sembradíos. Podemos decir que hoy en día también se puede notar ese tipo de cultura, al menos esa iniciativa, por ir Ajá, a abarcar terrenos, sí, ahí sí que botar los árboles, ¿verdad? Sembrar la milpa y sí. tener para el subsidio de cada día. Sí, pues tener para la subsistencia de cada día, ¿verdad? Exacto. Únicamente, Lita. Muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar Oiga, alguna idea? Sí, dígame. ya me acordé. Los Sí, otros, la estructura completa sería entonces la nobleza, ¿verdad? Que la los que están nobleza. hasta arriba. El Sí, sacerdocio, ¿verdad? los Como parte sacerdotes, de la sí, cultura de ellos, eran sí, politeístas. eran Y politeístas. el pueblo, ¿verdad? El Y pueblo lo y más bajo diríamos los esclavos. los esclavos. Muy bien. Esa sería Sí, la estructura. cuando el profe Juan Luis, cuando hablamos de politeístas, que es un término bastante escuchado dentro de la temática de la cultura maya, ¿a qué nos referimos? Que creían en muchos dioses, Ligda. Muy bien, creían en muchos dioses, Exacto. pero se creía en muchos dioses, pero también recuérdense que aunque ellos eran politeístas, también tenían la idea de un ser supremo. Exacto. Sí, sí. Tenían la Sí, idea de un ser licenciada. supremo. Y Fíjese, alguien que pueda aportarnos la idea de quién era ese ser supremo. Bueno, muy buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Le sí, saluda buenas Fidel. tardes. Mucho gusto, profe Fidel, dígame. Bueno, la verdad, desde mi punto de vista, podríamos decirlo así, que yo considero, la verdad que yo soy un poquito aficionado a esto de la cultura maya, Sí. y mi padre también lo es, y hemos conversado y hemos analizado libros, que al final de cuentas, como usted estaba comentando, que nosotros consideramos desde nuestro punto de vista que los mayas no son politeístas. Sí. Simplemente que al momento de la conquista, bien sabemos que los españoles, al momento de ver una serpiente, como es lo que más resalta en cada argumento de los españoles, podríamos decirlo. Por ejemplo, ven una serpiente, ven una tortuga, ven un león, y ahí ellos se enfocan, pero ellos están adorando a varios dioses, dice que al dios de la serpiente, tal, pero al final de cuentas, si nos damos cuenta, por ejemplo, recabamos una información con algunos antropólogos también, estuvimos hablando más o menos de eso, que al final los mayas no son politeístas, simplemente ellos se expresaban de forma distinta. Por ejemplo, expresaban, bien sabemos que Dios es un ser supremo que tiene carácter. Ahí podríamos definirlo como que si fuera una serpiente, porque a la serpiente se le tiene miedo. A la, a la tortuga, por ejemplo, que su caparazón es demasiado fuerte, aunque luego el pez se mantiene por ahí y nadie lo puede tocar, aunque uno lo quiera hacer algún daño. Y el león significa que es el rey o algo parecido
a eso, pero la verdad que no estamos aquí para eso. Yo tengo un documento para que les pueda explicar un poquito más, pero creo que no es el momento, pero desde mi punto de vista, creo que yo trato de defender eso, que porque en todas partes he escuchado que los mayas son politeístas, Creo que eso es lo que nos han hecho saber los libros que han escrito los españoles y algunos analistas, me imagino, pero desde mi punto de vista creo que los mayas son politeístas y que siempre han creído en el ser superior, como lo llaman allí, que es el Ajao, el dueño de todo. Solo Muy con bien. eso, licenciada, con ese pequeño aporte, disculpe si creo que me salí un poquito del Definitivamente, tema. profe, es un gran aporte, ya que usted lo hace con base científica, según me comparte. Han estado haciendo estudios, su papá con antropólogos, excelente. Creo que es de beneficio para todo el grupo el saber y el poder manejar de manera más científica los términos en relación a nuestra cultura. Recuérdense que decía exactamente cuando hablamos tiempo después de él, cuando hablamos de politeístas lo hacemos con todo el respeto del caso, ¿verdad? No cerrando las aportaciones en este caso, como las que está haciendo el compañero, que es en base a estudios realizados, porque sí, lo comparto y creo que esa polémica se da, tal vez voy a hacer una comparación, ¿verdad?, entre lo que es la religión católica y evangélica, que dicen es que los católicos adoran santos de madera, santos de barro, pero no es así. No se respeta, se veneran esas imágenes como recuerdo de personas que dieron testimonio de Dios. Pero no es que un católico venga y se ponga a adorar a tantos dioses, no. Bueno, es una comparación que estoy haciendo en este momento. Lo mismo pasa con nuestros ancestros mayas. No es que ellos estuvieran adorando muchos dioses, pero tenían mucho respeto por las diferentes deidades. Por ejemplo, el dios de la lluvia, ¿verdad?, que era Chac, el dios de la lluvia. ¿Por qué ellos lo respetaban? Porque él era el que daba vida, ¿verdad?, a la naturaleza. Y hasta hoy en día, ¿cuánto agricultor no añora que venga el invierno para que la tierra se nutra, para que las plantas también reciban la bendición del agua? Entonces, yo comparto el criterio del compañero, lo respeto y gracias por esta gran aportación que ha hecho esta tarde, porque de eso se trata, esta lluvia de ideas, el poder compartir los conocimientos que tenemos. Y qué mejor, como usted bien lo explicaba, en base a estudios, que no es que los mayas estuvieran adorando varios dioses, sino que era un respeto por las diferentes fuerzas de la naturaleza, los diferentes fenómenos, la lluvia, el viento, el sol. Todo ello representaba para la cosmovisión maya algo sagrado, algo a la cual se le debía respetar. Entonces, gracias al compañero. No sé si hay alguien más que quiera también hacer su aportación esta tarde. Y si no, pues vamos a continuar con nuestro tema central, que es el tema es características de la educación. Ahora vamos a pasar, porque cuando hablamos de educación, recuérdense que tenemos que estudiar el pasado para ir comprendiendo el presente y poder mejorar ese futuro que se va haciendo presente, porque de hecho no podemos estar pensando en un futuro si nosotros no estamos haciendo esos cambios en ese presente. Ahora bien, entonces vamos a pasar a lo que es la educación, significado vulgar de la educación. Dice que se concibe la educación como el resultado de una acción mediante la cual un sujeto ha recibido un cierto refinamiento en el uso de normas superficiales y de convivencia social. Ha entrado en posesión de ciertas formas de comportamiento. Ahora, el significado etimológico de educación. ¿Cuál sería el significado etimológico de la educación? Alguien que me lo pudiera leer, por favor.
Significado etimológico de la educación. Yo, licenciada. Está bien, le escuchamos. El término educación tiene doble etimología. Procede del latín educare, que significa criar, nutrir, alimentar, y de exducere, que equivale a sacar, extraer, conducir desde adentro hacia afuera. Muy bien, ese es el significado etimológico de la palabra educación, ¿verdad? Educare, que significa crear, significa alimentar, y ducere, que equivale a sacar, extraer, conducir de adentro hacia afuera. Muy bien, aquí tenemos entonces una gráfica, ideas básicas para la conceptualización de la educación. Profe Juan Luis, ¿pudiera usted compartirnos estas ideas básicas para conceptualizar lo que es el término educación? Profe Juan Luis. Sí, lo escuchamos. Sí, profe Juan Luis. Profesor Víctor Monterroso. Si no, lo voy a hacer yo, licenciada. Está bien, lo escuchamos, la escuchamos. Gracias. Dice ideas básicas para la conceptualización de la educación. La educación supone una transformación duradera. La educación supone una modificación del hombre. La educación es una realidad. Muy bien, dice, pues la educación supone una transformación, pero una transformación duradera. No podemos hablar que alguien esté educado si solamente cambia en el momento, pero no lo transforma como persona. Por eso dice que la educación supone modificar al hombre, porque la educación es una realidad, no es algo metafórico, no es un supuesto, no es algo que yo solamente esté idealizando, sino que supone un cambio a profundidad. Bien, también hablamos aquí que las características de la educación entre los mayas, y aquí viene ya lo que el compañero nos compartió hace un momento, él podrá mejor que alguno de nosotros, pues en base a sus conocimientos, en base a la investigación, reafirmarnos, ¿verdad? Dice que las características de la educación maya son las siguientes, entre otras están las siguientes. Era una educación asistemática dentro de una constelación familiar. También dice, su desarrollo científico y artístico demostró que existía la educación en sus tiempos, porque hubo un desarrollo científico. Si no veamos, eran astrónomos, eran matemáticos. Y luego artístico lo podemos ver en el arte rupestre, ¿verdad? Que ellos realizaron en las diferentes paredes de las diferentes ruinas que hasta hoy día permanecen imponentes, mostrándonos las habilidades, el desarrollo tanto científico como artístico de esta civilización. Y por eso dice acá, su desarrollo científico y artístico demostró que existía la educación en sus tiempos. Luego tenemos la civilización entre los mayas y la quiché. Dice, la base económica de los pueblos, al igual que el viejo imperio, fue el cultivo del maíz. Dice que llegaron al país en 1524. En 1524, la civilización comprende desde las costas del Pacífico hasta Petén. Las fuentes de la investigación dentro de los maya quiché, las principales fuentes de donde provienen del Popol Vuh, libro del Consejo y el Memorial de Sololá. Recuérdense que el Popol Vuh, en otros términos, lo conocemos como el libro sagrado, como la Biblia del pueblo quiché. Bien, tenemos también que en lo que se refiere a la educación maya, que la educación era sistemática. ¿Por qué? Porque es la que ocurre normalmente. En la escuela la educación es sistemática, es la que ocurre a través de la observación o del enseño de algo que ocurre por la casualidad. Cuando el niño ve por primera vez el padre afeitándose, por ejemplo, pregunta qué es aquello y para qué le sirve. Por eso decimos que